Bien, amados hermanos, nos bendiga nuestro Dios en esta hora de la mañana de día domingo, donde cada domingo nos juntamos por este medio para poder compartir lo que es la clase bíblica de la escuela dominical, que va enfocada, ¿no es cierto?, tanto para adultos como también para jóvenes y señoritas. En el día de hoy vamos nosotros a estar estudiando lo que es la victoria cristiana. Esta va a ser nuestra lección en esta mañana, donde vamos a estar ocupando alrededor de unos 30 a 40 minutos, donde vamos a estar desarrollando esta clase de escuela dominical. Así que vamos a ir rápidamente a una breve oración para presentarnos delante de nuestro Dios y de esta manera dar comienzo entonces a la clase del día de hoy. Amantísimo Dios y Padre eterno, Dios de toda gloria, toda honra y toda alabanza, Señor, sean para ti. Agradecemos la oportunidad que nos brindas, que nos concede, el poder estar en este día domingo, en esta mañana de día domingo, junto a nuestros hermanos y poder compartir esta clase bíblica, esta lección de escuela dominical que estaremos desarrollando en este día. Pedimos la dirección de tu Espíritu Santo, la gracia preciosa de tu Espíritu Santo traiga usted a nuestra memoria, Dios mío, tu palabra, pongas tu palabra en nuestros labios y abras el entendimiento en cada uno de los estudiantes en este día de esta clase de escuela dominical. Todo te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Bien, como le decía anteriormente, comenzamos ya esta clase de escuela dominical enfocada a los hermanos adultos, jóvenes y señoritas, y el tema que vamos a desarrollar de esta clase tiene por título La victoria cristiana. Quiero también decirle que usted puede encontrar ya más tarde, una vez que terminemos esta clase, vamos a estar editando esta transmisión y vamos a estar también subiendo el video editado a nuestro canal de YouTube, donde usted puede encontrarnos como Primera IEUC de Chile. Primera IEUC de Chile. Ahí usted va a encontrar todo este material de transmisiones en vivo que estamos haciendo. Quedarán entonces los videos también grabados en la plataforma de YouTube para que más tarde usted pueda seguir viéndolo y estudiando la palabra de nuestro Dios. Comenzamos, como decía, la clase La victoria cristiana. Y nuestra clase vamos a estar estudiando el día de hoy en la primera carta de Corintios, el capítulo 15, versos 20 al 26 y los versículos 51 al 68. Le repito, primera de Corintios, capítulo 15, verso 20 al 26 y los versículos 51 al 58. Por cosa y razón de tiempo no voy a leer los versículos bíblicos para ahorrar el tiempo, pero usted ahí en su casa, en su lugar donde usted se encuentra, supongo que está tomando nota y puede entonces leerlo tranquilamente. Lo que sí yo voy a dar lectura en esta mañana va a ser a nuestro texto central que tendremos de nuestra enseñanza bíblica, que va a ser Primera de Corintios, el capítulo 15, el versículo 57. Primera de Corintios, capítulo 15, el versículo 57, que dice así: Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bien, amados hermanos, ciertamente nosotros hoy en día nos sorprende encontrar una congregación donde se manifiestan tantos dones espirituales que ha creado graves errores de doctrina y hasta serias herejías
ya habíamos señalado anteriormente en otras lecciones el peligro de pintarnos un cuadro de las condiciones en la iglesia de Corinto que no se ajustara a las realidades. Existía una atmósfera donde otros espíritus que no era precisamente el Espíritu de Dios también se manifestaron en la iglesia de Corinto. Por otra parte, no se puede subestimar lo que es la enorme desventaja en que se debatían aquellos hermanos para hallar una clara orientación en materia de credo y también de conducta. Por cierto, les quedaba lo que era el recuerdo de los sermones o de las predicaciones del apóstol Pablo y también después del elocuente Apolos. Era fácil entonces que se suscitara duda respecto a una doctrina tan complicada como aquella, la doctrina de la resurrección. Recordemos que todo amplio sector del judaísmo, todo amplio sector del judaísmo, muy respetado y también muy honrado y de mucha influencia en lo que era en la nación de Israel, negaba entonces totalmente el hecho de la resurrección. Por eso que la doctrina de la resurrección era ciertamente compleja. Y nos referimos nosotros a estos que negaban, ¿no es cierto?, la doctrina de la resurrección o el hecho de la resurrección. Nos estamos refiriendo aquí a la secta de los saduceos. Nosotros vamos a Mateo capítulo 22, Mateo 22, versículo 23 en adelante nos dice la Biblia. Voy a leer solamente algunos versículos. Mateo 22, 23 hasta el 33. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías de ciego, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Entonces aquí, a través de estos versículos, nosotros pues encontramos a Jesucristo acusando, ¿no es cierto?, a esta secta que negaba totalmente lo que era el hecho de la resurrección. Entonces, es preciso, amados hermanos, reconocer también que la doctrina de la resurrección en el Antiguo Testamento se funda mayormente en inferencias con muy pocas declaraciones. Pero el pasaje citado aquí por Jesucristo mismo, en su respuesta a los saduceos, constituye más bien una prueba, ¿no es cierto?, indirecta. Constituye una prueba indirecta. El versículo 31 y 32 del capítulo 22, encontramos allí en la palabra del Señor, capítulo 22, verso 31, dice: pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac
y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. El versículo 23 del capítulo 22 de Mateo. Aquel día vinieron a él los saduceos que decían que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo: si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia de su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer y su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo, y después de todo murió también la mujer. En la resurrección, pues ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondió Jesús y le dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, encontramos aquí en este pasaje citado por Jesús mismo en una respuesta muy sabia a los saduceos, aquellos que negaban la resurrección. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y en el caso de algunos que aseguraban que no había resurrección de muertos, pudo haberse tratado de alguna duda también, tal vez una duda honrada, ¿no es cierto? Nos haría bien a nosotros meditar más a menudo en la magnífica herencia que es nuestra en los 27 libros del Nuevo Testamento, ninguno de los cuales estaba en las manos de los cristianos de Corinto en aquel tiempo. Entonces, cuán fácil es para nosotros hoy en día, amados hermanos, el poder ciertamente abrir los evangelios o tomar, ¿no es cierto?, las cartas del apóstol Pablo, que las encontramos aquí en la Biblia, ¿no es cierto?, dentro de estos 27 libros que componen el Nuevo Testamento, y poder abrir los evangelios, poder abrir las epístolas del capítulo tal al versículo tal. ¿Para qué? Para poder fundar nuestra fe y poder establecer también nuestro credo. Nos preguntamos: ¿qué haríamos para disipar nuestras dudas y defendernos de la parte contraria si no tuviéramos más que el recuerdo de algunos sermones predicados 1 o 2 años antes? Por eso, qué grande es el vacío que se ha llenado con este capítulo 15 de Primera de Corinto. Hasta podríamos agradecer la confusión y las dudas de aquellos hermanos de antaño que llevaron, ¿no es cierto?, al apóstol a escribir esta exposición monumental de la doctrina de la resurrección. Primera de Corintios capítulo 15. Este capítulo 15 nos habla aquí de la resurrección de los muertos. Encontramos en el versículo 20 del capítulo 15, estamos en Primera de Corintios 15, la certeza de la resurrección de Cristo. La Biblia dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Primicia de los que durmieron es hecho. Entonces, la resurrección de Cristo es una cosa planteada dentro de lo que es el terreno de los hechos. Es decir, o bien Cristo resucitó, o bien Cristo no resucitó. Si se adapta a la posición primera, que es la posición afirmativa, de que Cristo resucitó, debe entonces de haber prueba. Por eso que Pablo se acoge gustoso aquí a la lógica de esta situación, de este caso. Empieza de inmediato dando las pruebas. En todo proceso legal donde se requiere establecer un hecho, ¿no es cierto?, un hecho, la evidencia se divide en 2 clases. La primera, la de los testimonios o testigos oculares, y el segundo tipo de evidencia es siempre el más convincente,
y que es el generalmente más considerado como concluyente. Pablo aquí funda su argumento en el testimonio de testigos oculares. Entonces se nota que aquí Pablo, amados hermanos, menciona solo una parte total de la evidencia que conocemos nosotros. Los evangelios de Marcos, el evangelio de Lucas y el evangelio de Juan todavía no existían en los momentos que el apóstol escribiera esta carta a la iglesia de Corinto. Pablo, aquí nosotros vemos de que lo omite, ¿no es cierto? Toda referencia a María Magdalena, citada por ejemplo por Juan en su evangelio, también citada por Marcos en su evangelio, y las otras mujeres citadas también por Mateo en el evangelio de Mateo. Entonces, los dos discípulos que caminaban hacia Emaús, descritos por Lucas, y los 7 reunidos al lado del mar, mencionados por Juan, podemos ver que aquí los casos que él recuerda son impresionantes. Él empieza aquí narrando lo que es la aparición a Pedro y al grupo de los apóstoles. Por eso es que Pablo los intitula aquí los 12, aunque efectivamente no había más que 10. Judas había muerto y Tomás estaba ausente. Entonces él emplea aquí con mucha fuerza lo que es la aparición en Galilea relatada en el Evangelio de Mateo, el capítulo 28, en el versículo 7 y en el versículo 16. Pablo agrega el detalle del número. Él dice más de 500. Si algún lector de los estudios tiene que preparar algún mensaje para la iglesia, puede asegurar que la mayoría de los 500 testigos llamados y escogidos para ver con sus propios ojos al Cristo resucitado eran relativamente jóvenes. Mire, vamos a ver Hechos capítulo 10, el versículo 41. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Hechos 10, 41. Dice la Biblia: no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. ¿Cómo nosotros podemos saber esto? Sencillamente que si el grupo se hubiera formado de personas de 50 años para arriba, no se podría haber dicho 25 años después que la mayoría todavía vive. 1 Corintios capítulo 15, versículo 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. O sea, que ya habían partido a la presencia del Señor. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Entonces, sin duda, amados hermanos, la aparición de Jesús fue algo convincente y se disipó para siempre las dudas de Jacobo y de toda la familia, pues leemos nosotros en el libro de Hechos capítulo 1 versículo 14, en referencia aquí al culto de oración antes de Pentecostés, donde todos estos perseveraban, dice la palabra, unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces, Pablo aquí encontramos de que él sigue acumulando sus pruebas para llegar a la ocasión cuando el Maestro fue visto por última vez por los apóstoles, 40 días después de su resurrección. Ahora, los discípulos, dice la Biblia, que lo contemplaban cuando asciende Jesús al cielo desde el monte de los olivos, narración que encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 1,
versículos 9 al versículo 12. Vemos que la evidencia aquí en verdad es algo muy impresionante, pero había para Pablo una prueba más importante, ¿no es cierto?, aún más importante, amados hermanos, que todo lo que él ciertamente había citado anteriormente. Él mismo era testigo ocular de la resurrección. ¿Por qué? Encontramos nosotros que el encuentro de Saulo de Tarso con Jesús de Nazaret, cuando fue uno de los acontecimientos decisivos en la historia del mundo, aquel día cuando aquel perseguidor que iba tras la iglesia se convierte camino a Damasco en el desierto con la aparición y el llamado directo del Señor Jesucristo, y se convirtió ahora de perseguidor, siendo Saulo de Tarso, se convierte ahora en el apóstol Pablo. Podríamos decir que el tigre se transformó en cordero. La religión de Jesucristo recibió un impulso cuya fuerza no se ha perdido hasta este mismo momento en el cual usted y yo estamos viviendo en la faz de la tierra. De modo que si se puede recibir el testimonio de las cosas, ¿no es cierto?, de lo que contiene sentido, no hay suceso mejor comprobado o un hecho más establecido que la resurrección de Cristo. Tal, ¿no es cierto?, cúmulo de evidencia sería decisivo en cualquier proceso legal. Por eso que el apóstol Pablo presenta toda esta evidencia, y más aún aquellas oculares de todos aquellos que vieron al Señor resucitado, incluso él mismo. Porque cuando se aparece Jesús a Saulo camino a Damasco, claramente él le pregunta: ¿quién eres, Señor? Y él le responde y le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Nos bendiga nuestro Dios. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 21 y 22 dice la Biblia: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Aquí encontramos el segundo punto de nuestra lección de hoy, que es la respuesta de la resurrección de Cristo. Encontramos ahora al apóstol Pablo, que aborda uno de los puntos fundamentales de la doctrina cristiana, y es el hecho de que los ojos de Dios, que en los ojos de Dios hay solo dos hombres: Adán y Cristo. Adán y Cristo. El apóstol Pablo desarrolla a fondo la enseñanza en el capítulo 5 de su carta a la iglesia de Roma, Romanos capítulo 5. En Adán, el primer hombre, el pobre, fracasado, Dios allí, podríamos decirlo, perdió la batalla en él. Pero en el segundo Adán, que es Cristo Jesús, Dios convirtió la derrota del primero en triunfo a través de Cristo Jesús nuestro Señor. Adán dice que fue tentado, ¿no es cierto?, en un punto, y Adán cayó en esa tentación. Pero Cristo Jesús, el postrer Adán, llamado Cristo Jesús, dice que fue tentado en todos los puntos, en todos, y no cayó en ninguno de ellos. Nos bendiga nuestro Dios. Encontramos que aquí Adán es el símbolo de la caída y de la muerte. Hablamos del primer Adán, libro de Génesis, huerto del Edén. Este Adán es el símbolo de la caída y de la muerte. Pero Cristo, el postrer Adán, representa la victoria y la vida. En el primer Adán, en el Edén,
representa aquí, ¿no es cierto?, la caída y la muerte. Pero en el postrer Adán, que es Cristo Jesús, representa la victoria y la vida. Por tanto, todos los que están unidos con Adán, que es la raza entera humana, la raza entera humana, heredarán de él las semillas de la degeneración y las semillas de la muerte. Todos los que ahora están unidos a Cristo, que significa aquellos que han renacido por el Espíritu, por la fe en la obra redentora del Señor Jesucristo, reciben de Él, de Jesucristo, de nuestro Señor Jesús, el don de la vida eterna. Todos cuando nacemos venimos con esta semilla, ¿no es cierto?, de la degeneración y la muerte causada por el primer Adán. Pero ahora, lo que estamos en Cristo Jesús, ¿no es cierto?, lo que estamos unidos a Cristo, a esta vida verdadera, como nos habla la palabra, entonces significa que hemos sido renacidos por el Espíritu, por la fe, por la obra redentora del Señor Jesús. Y automáticamente recibimos el don de la vida eterna. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Entonces, a la luz de la demás escritura, se comprende que el apóstol Pablo está diciendo que en Adán, que es el origen, en Adán, el origen de la muerte universal, mientras Cristo es la única esperanza de la vida eterna. Y esta vida eterna, recibida ahora, lleva consigo, ¿qué cosa? La garantía de la resurrección del cuerpo. Mire qué importante. Esta vida eterna que recibimos ahora lleva con nosotros la garantía de la resurrección del cuerpo. Según la Biblia, también hay resurrección de los perdidos, pero el apóstol Pablo no está enfocando ese caso en los versículos que estamos nosotros estudiando en esta mañana, sino que él aquí se refiere a la resurrección de vida. Amén. A la resurrección de vida. Vamos a Juan capítulo 5, versículo 29, la parte A. Juan 5, 29, la parte A. Voy a lecturar la Biblia y dice: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mire qué importante. Juan 5, 29, parte A. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Entonces aquí Pablo se está refiriendo a esa resurrección, a la resurrección de vida, que es, ¿no es cierto?, el destino de aquellos que están unidos con Cristo. O sea, la resurrección de Cristo es la respuesta de Dios a la caída de Adán, el primer Adán. Adán arrasó toda la raza humana al sepulcro, a la muerte, ¿no es cierto? Por eso que Pablo escribe a la iglesia en Roma y dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, ¿no es cierto? Con Adán todos estaban desechados, estaban condenados, estaban rumbo a una perdición. Pero ahora con Cristo la cosa cambia. En Cristo nosotros, ¿no es cierto?, tenemos una oportunidad de vida, y tenemos también, amados hermanos, a través de Él, lo que es la resurrección de vida. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Por lo tanto, Adán, como decía, arrasó a todos, a toda la raza humana, la arrasó al sepulcro. Pero Cristo aquí levanta a todos los suyos hacia la vida, con sus ampliaciones para espíritu, alma y cuerpo. Nuestro Dios nos bendiga. Vamos al tercer punto. 1 Corintios capítulo 15, verso 23 al 26 dice: pero cada uno en su debido orden. Cristo, la primicia. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia.
porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Entonces aquí encontramos los pasos sucesivos después de la resurrección de Cristo. Pablo dice que hay un programa profético que Dios está desarrollando en diferentes fases, pero en estos versículos él no trata de definir precisamente cuáles son esas fases. En términos generales, el próximo gran acontecimiento después de la resurrección de Cristo es, ¿no es cierto?, su segunda venida. Entonces, a los cristianos les ha de suceder algo parecido a lo que experimentó Cristo en su propia resurrección. Las palabras luego lo que son de Cristo, versículo 23, y luego al fin del versículo 24, declaran aquí pasos sucesivos, pero de ninguna manera significan cosas que acontecen en rápida sucesión. No, ya han transcurrido 2000 o más de 2000 años desde la resurrección de Cristo y todavía el Maestro no regresa. Después de su venida por la iglesia, un mínimo de 1000 años han de pasar antes del fin a que se refiere aquí el apóstol Pablo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios, porque dentro del orden cronológico profético viene lo que es el arrebatamiento de la iglesia, donde nos habla ahí, ¿no es cierto?, en Tesalonicenses. La palabra del Señor nos dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, del versículo 13 en adelante, que nos habla de la venida del Señor. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces está ese evento profético que es el arrebatamiento de la iglesia. Luego, ¿no es cierto?, viene lo que son las bodas del Cordero, acá abajo lo que es la gran tribulación, ¿no es cierto? Y bueno, después de todo eso viene lo que es ya la segunda venida de Cristo, donde Él desciende con su iglesia, posa sus pies sobre la tierra, viene el periodo de los 1000 años, etcétera y etcétera. Entonces, amados hermanos, decía yo de que después de su venida por la iglesia, a un mínimo de 1000 años han de pasar antes del fin, a lo que aquí se está refiriendo el apóstol Pablo. Lo importante es, amados hermanos, es que sabemos que el programa profético de Dios está en marcha, está ahí. Dios está caminando hacia la meta que Él mismo se ha propuesto. La muerte es algo ajeno a la armonía de su universo, y Él está resuelto a desterrarla. El cumplimiento, ¿no es cierto?, de su plan está muy seguro. El sello, la garantía del éxito es la resurrección de Cristo. Los eslabones correspondientes de la cadena de la redención se van a ir entonces agregando en su debido tiempo y también en su debido orden, porque nosotros tenemos que, amados hermanos, saber de que Dios es un Dios de orden, ¿no es cierto? Y todas las cosas en Él son ordenadas, todos, ¿no es cierto?, son ordenadas. Entonces, por último, nosotros encontramos aquí, en esta lección, los alcances gloriosos de la resurrección. Capítulo 15 de 1 Corintios, versículo 51 en adelante dice: he aquí os digo un misterio. Un misterio. Hay que leer bien la Biblia, ¿no es cierto? Porque cuando se lee mal, se da una mala
interpretación. Hay muchos que leen esto como ministerio y dicen, he aquí os digo un ministerio. No, la Biblia no dice ministerio, dice misterio, misterio. Por eso que hay que leer con mucho cuidado la escritura. Una palabra que usted lea mal ya cambia todo el mensaje y todo el contexto del texto. Vuelvo a leer, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Mire, aquí estamos corroborando lo que leí anteriormente en 1 Tesalonicenses capítulo 4, donde habla también de la venida del Señor. Sigo leyendo, verso 53. Porque es necesario que esto corruptible, está refiriéndose a esto, ¿no?, al cuerpo, se vista de incorrupción, esto mortal se vista de inmortalidad, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí ya avanzamos al final de nuestra lección del día de hoy. Y podemos ver que Pablo, amados hermanos, llega ahora aquí al punto culminante de su argumento. Se vislumbra aquí la victoria final de la gracia de Dios para el cristiano. Se puede resumir todo en una palabra: seremos como Cristo, espíritu, alma y cuerpo. ¿Cuán lejos es esto de vivir para siempre en el recuerdo de los suyos? Es mucho más que la supervivencia del espíritu. Significa tener un cuerpo, pero un cuerpo glorificado. Amén. Tener un cuerpo, pero un cuerpo glorificado según el modelo de Cristo. Cristo resucitó de entre los muertos con un cuerpo, alma y espíritu, pero era un cuerpo glorificado, era un cuerpo que no estaba sujeto a las leyes, ¿no es cierto?, de la gravedad. Recordemos que cuando estaban los discípulos encerrados con puerta y ventana, Cristo se le apareció a ellos en cuerpo, alma y espíritu. Y allí fue donde dijo Tomás: Tomás, ven, mete tu mano en mi costado, mira mis manos, mira mis pies. ¿Y qué dijo Tomás? Señor, ahora creo. Y Jesús dijo: claro, ahora crees porque estás viendo. Pero más bienaventurados aquellos que creyeron cuando no vieron. Entonces, cuando Cristo se le aparece a ellos allí, Él traspasó las paredes y estaba en un cuerpo, ¿no es cierto?, ya glorificado, en un cuerpo incorruptible, que no iba a perecer. Este cuerpo de hoy, ahora nosotros, si morimos en este momento, nos entierran, pasado un tiempo este cuerpo perece, porque es corruptible, perece. Vienen los gusanos, se los comen, ¿no es cierto?, y desapareció el cuerpo. Pero el cuerpo que tendremos en ese momento, de aquel evento profético tremendo, del arrebatamiento, donde dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, o sea, refiriéndose a aquellos hermanos en la fe que durmieron en el Señor, al sonido de la trompeta, a la velocidad del rayo, serán creados cuerpos nuevos, glorificados, cuerpos incorruptibles y cuerpos inmortales que vivirán para siempre. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, nosotros seremos, ¿no es cierto?, como Cristo, espíritu, alma y cuerpo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. ¿No es cierto? Él es nuestro modelo, significa tener un cuerpo glorificado según el modelo de Cristo. Es decir, que el hombre recupera en Cristo
lo que perdió en Adán. Amén. Esta es una declaración muy pobre del caso. Vamos infinitamente más allá de lo mejor que poseía en Adán. En Adán, ¿qué heredamos? La corrupción, ¿no es cierto?, la degeneración, y heredamos la muerte. Pero en Cristo, ¿no es cierto?, nosotros heredamos ahora la vida eterna. Alabado sea el nombre de nuestro buen Dios. En verdad, nosotros aquí nos asociamos íntimamente con todo lo que posee el segundo Adán, llamado Cristo. Amén. El Dios hombre, el Señor Jesucristo, el Dios hombre. Cuando Jesús estuvo en el escenario de esta tierra, Él era el Dios hombre, el Dios hombre. Él nunca perdió su divinidad. Él tuvo sus dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Y en su naturaleza humana, Él vivió como todos nosotros y fue expuesto a tentaciones como también nosotros hemos sido expuestos. Amén. Por lo tanto, cuando Él estuvo en esta tierra, no solo fue Jesucristo hombre, porque al decir que solo fue Jesús hombre, le quitamos su divinidad, y no fue así. Él nunca dejó de ser Dios. Él siguió siendo Dios. Tenía sus dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Por lo tanto, Él era el Dios hombre, el Señor Jesucristo. ¿Cómo se han de realizar estos distintos gloriosos, estos destinos gloriosos? ¿Cómo se han de realizar? Sin duda, amados hermanos, solamente por el poder de Dios. Bien dice aquí el apóstol Pablo, ese mismo poder está a disposición del hombre y de la mujer actualmente hoy. La mano del Omnipotente no está limitada a milagro que ha de consumar en un porvenir remoto. El Señor garantiza el éxito en la actualidad de todos aquellos que cooperen sincera y lealmente en la tarea que Él está llevando a cabo. Cristo es el victorioso ayer, hoy y por siempre. Termino con esto. Vivir sin la esperanza de la resurrección es vivir muerto. Vivir sin la esperanza de la resurrección, amados hermanos, es vivir muerto. Que Dios nos ayude, nos bendiga el Señor. Hemos en este día analizado los alcances gloriosos de la resurrección. Pudimos ver también los pasos sucesivos después de la resurrección y vimos la respuesta de la resurrección y la certera resurrección de Cristo. Estos 4 puntos estuvimos analizando el día de hoy. Y el texto central nos decía: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy estuvimos viendo la victoria cristiana. La victoria cristiana. Cristo nos dio a usted y a mí una victoria por medio de su muerte vicaria en la cruz del Calvario. Recuerde que en Adán, por su desobediencia en el huerto del Edén, heredamos toda la raza humana, heredamos la corrupción y la muerte. Pero en Cristo Jesús, nosotros ahora, ¿no es cierto?, heredamos lo que es la vida eterna. Amén. Entonces, tenemos nosotros ese beneficio y ese regalo tan grande de la resurrección de Cristo, de que nosotros un día también seremos juntamente con Él resucitados. Si hoy morimos, y si morimos en Cristo, morimos felices, ¿no es cierto? Morimos felices. ¿Por qué? Porque sabemos que vamos a pasar a una mejor vida. Sabemos que vamos a alcanzar la heredad de la vida eterna. Sabemos que cuando llegue ese momento de aquel evento profético del arrebatamiento de la iglesia, cuando suena la trompeta, donde habla en 1 Tesalonicenses capítulo 4, ¿no es cierto?, de la venida del Señor,
Y como nos decía aquí el apóstol Pablo también en 1 Corintios capítulo 15, los versículos 51 y 52 hasta el 58, que nos hablaba de lo mismo, ¿no es cierto?, de la resurrección que tendremos en Cristo. Nuestros cuerpos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos, en cuerpos glorificados, igual al modelo del cuerpo de Cristo, ¿no es cierto?, un cuerpo que va a poder subir a encontrarse con el Señor, un cuerpo que va a vivir por una eternidad. Por lo tanto, querido hermano, usted tiene algo muy grande que nuestro Dios conquistó en la cruz del Calvario: salvación, vida eterna, resurrección, ¿no es cierto?, y vida eterna. Por lo tanto, no desprecie, ¿no es cierto?, lo que Dios ha hecho por su vida en este día, porque hay ciertamente una victoria cristiana. Como dice aquí el versículo 57, y el apóstol Pablo escribía y decía: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Cristo Jesús, el cristiano hoy en día tiene una victoria y una esperanza de vida eterna. Por lo tanto, tómese del Señor cada día, no se aleje de Él por nada del mundo. Este mundo le va a prender luces de colores por todas partes y le va a traer la mejor oferta, pero usted permanezca fiel a Dios, porque lo mejor que usted puede hacer y lo mejor, el premio mejor que usted va a recibir es la vida eterna. Dios a nadie condena. Dios a nadie, ¿no es cierto?, nos manda a una condenación eterna, nos manda a un infierno o a un lago de fuego. A nadie. Nosotros escogemos hoy dónde pasaremos nuestra eternidad. Si la vamos a pasar con Cristo o no la vamos a pasar con Él. Tenemos libre albedrío, libre poder de decisión. El Señor nos dice: hoy pongo delante de ti vida y muerte. Pero nos da el consejo, nos dice: escoge pues la vida para que viva. Por lo tanto, Él no quiere que nadie se pierda, dice la Escritura, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque Él por todos murió. Él por todos fue clavado en una cruz, no solamente por un grupo, sino por todos, por usted y también por mí. Por lo tanto, ¿qué nos resta hoy? Ser fieles a Dios, porque sabemos que tenemos asegurada la victoria con Cristo nuestro Señor. Amados hermanos, Dios les bendiga grandemente, esperando que esta lección bíblica haya sido bien recibida por usted y haya sido de bendición también para su vida. Amén. Si tal vez en algo ha habido algo que tal vez usted lo ha encontrado que no está bien, bueno, vaya a la oración, ore al Señor, pida a Dios dirección, y todo, como siempre les digo a mis hermanos, todo lo que usted oiga, lo que escuche, tiene que estar de acuerdo a la palabra del Señor. Todo tiene que estar aquí respaldado con la palabra del Señor. Y todo lo que hemos visto hoy ha estado respaldado con la Sagrada Escritura. No soy un maestro, no soy un erudito en la palabra, sino que entrego por gracia lo que por gracia he recibido. Y para nuestro Dios sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Para nosotros solamente su misericordia. Hemos cumplido con poder asistirle en esta mañana de día domingo espiritualmente con la enseñanza bíblica, esperando de que ahora usted haga la parte que a usted le corresponde hacer. Nos estaremos reencontrando el próximo domingo, si Dios así lo permite, en otra enseñanza de la escuela dominical. Que nuestro Dios les bendiga.